Sé que el director Martin Scorsese no es precisamente la persona mejor parada en términos mediáticos justo ahora por algunos de sus comentarios sobre el cine de superhéroes hace algunos meses, pero ayer me pude ver su película más reciente, Killers of the Flower Moon o Asesinos de la Luna en español. Tengo que decir que es un mensaje muy fuerte, es una película que definitivamente no le va a gustar, yo diría que a un público general. Son casi 4 horas de estar sentado en el cine y es una película que está administrada de una forma que no es 100% digerible para todos. Al menos a mí me enamoró esta historia. Quiero saber más de esta historia que sucedió en la vida real. Mostró muchas cosas de lo que somos como personas, como sociedad, y me mostró nuevamente por qué amo el cine. Me mostró nuevamente el poder masivo que tiene un medio tan genial como el cine y que muchas veces, con todo respeto lo digo, a veces el hecho que da a conocer este tipo de historias genera un poco de justicia. Comenzamos. Ahora, como siempre me gusta decirlo en estos casos, todo lo que yo diga en este video va a ser hecho con sumo respeto y empatía, porque aunque tú no lo creas, esta película está basada en hechos reales. De hecho, está basada en una novela escrita en 2017 por el señor David Grams, que cuenta prácticamente la misma historia, y esta película costó alrededor de $200 millones. Al igual que la novela, la película nos va a contar una etapa en la historia de la nación de los Osage que denominaron como Reign of Terror, o sea, el reinado del terror, que prácticamente sirve para definir esta época en la que hubo un asesinato de al menos 60 miembros de su comunidad en los años 1920. Ahora, rápidamente me gustaría hablar de los 3 personajes principales que vamos a mencionar en este video, y es el primero, Ernest Burkhardt, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial que se trasladó a Oklahoma para trabajar con su tío y prácticamente es el sobrino leal, el perro leal de nuestro siguiente protagonista, o sea, William Hale, protagonizado por el señor Robert De Niro, el autoproclamado rey de los Osage, que era un ranchero prácticamente, hacía negocios con los Osage y se llevaba bien con ellos. Vamos a hablar de él más adelante. Y por último, la protagonizada por Lily Gladstone, Molly Burkhardt, esposa de Ernest, y que al final era miembro de una de las mejores familias en términos monetarios de toda esa región por el tema de las regalías del petróleo. Ok, vamos a dar un poco de contexto para que puedas entender el mensaje de esta película, lo fuerte que es, y ya al final voy a dar una opinión un poquito más centrada en lo que yo pienso al ver la película. En el año de 1860, el gobierno de Estados Unidos traslada a toda la nación de los Osage de Kansas a la región de Oklahoma. El gobierno de Estados Unidos pensaba que esta región era prácticamente inservible e inútil, no iban a poder hacer nada ahí, pero se equivocaron rotundamente, ya que tiempo después se descubrió que la tierra era totalmente rica en petróleo. Los Osage, como dueños de esa tierra y que de hecho estaba por ley, se volvieron legítimos dueños de toda esa riqueza, de toda esa tierra, y se volvieron una de las comunidades que mejor vivían, que más dinero tenían, que más riqueza tenían debido al tesoro que había en sus tierras. Una vez que esto se proclamó así y que eran a ellos los dueños, para que alguien entrara a utilizar las tierras o a extraer el petróleo, o a utilizar el petróleo o a exportar el petróleo, fue que se utilizaron las regalías, que tienen un nombre específico, el cual vamos a repasar más adelante. En el año de 1907 se dividió en partes iguales las regalías entre 2.229 miembros de la comunidad de los Osage. Vamos a hablar ahora de forma individual. Una persona al año podía recibir aproximadamente $13,000 simplemente por las regalías del petróleo. Esto equivale a unos $232,000 del dinero actual. Para que te des una idea, una familia de 4 personas de los Osage podía recibir hasta $928,000 al año, y era heredada únicamente por los hijos, por esposos y por miembros de la familia de los Osage. No se podían comprar ni vender, únicamente podían ser heredadas. Ya que te di un poquito más de contexto sobre quiénes eran los Osage, cómo se movieron y trasladaron, se volvieron ricos, encontraron petróleo, etcétera, vamos a hablar ahora de nuestro lado antagónico. Vamos a hablar de William Hale, protagonizado, como te dije, por el señor Robert De Niro. William Hale tenía sus aliados blancos, hombres blancos de esa época que estaban a sus servicios. Como les dije, William Hale era un ranchero, hacía negocios, era muy bien portado, era amiguero, era presentable, ¿sabes? Era de que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, amigo, ¿cómo estás? Donaba escuelas, abría diferentes restaurantes, hospitales, daba dinero a la comunidad y era muy amigo de los Osage. Tras bambalinas, el plan de William Hale era básicamente utilizar a estos aliados blancos, casarlos de forma lo más sutil posible con miembros de la comunidad de los Osage. Al William Hale utilizar estos aliados blancos, como lo describen, y casarlos con miembros de la comunidad Osage, él inmediatamente ya tenía una posibilidad o una vía por la cual podía él llegar a esos head rights y tener al final el dinero de los Osage. En esta película se nos cuenta todo este desastre a través del matrimonio entre Ernest y Molly. Molly tenía varias hermanas, estaba su mamá, y el punto es que diferentes de los aliados de William Hale, incluido Ernest Burkhardt, se casan con las hermanas. Lo que sucede es que poco a poco y de manera muy misteriosa y bastante bien planeado, diría yo, empezaron a morir estas mujeres, aparentando muertes naturales, aparentando cuestiones
cuestiones de salud, para que nada apuntara al final al rey de la colina, o sea, William Haley. Ernest también se vio involucrado en todo esto, mandando a diferentes personas a matar a las hermanas de su propia esposa, matando él poco a poquito a su propia esposa, envenenándola. Ella tenía diabetes, así que se esperara que muriera pronto, pero nada de esto llegó a suceder como nadie lo esperaba. Al final, tantos asesinatos, tantas cuestiones no parecían ser una coincidencia. Los Osage se fueron a Washington, D.C., trajeron investigadores del nuevo FBI o el Buró de Investigación Federal de los Estados Unidos y al final se atrapó a quien se tenía que atrapar. Las muertes nadie las quitó. Todo lo que sucedió al final no cumplió la justicia que debería suceder. Porque te comento, William Hill fue sentenciado de por vida, pero salió libre 18 años después, en el año de 1947. Ernest también fue sentenciado de por vida, pero salió libre nuevamente en 1937. Y la querida Molly, después de haber sido envenenada, traicionada, después de que su esposo y su tío básicamente asesinaran a toda su familia, murió el 16 de junio de 1937. Muy en lo personal, la verdad es que yo me lo pasé increíble viendo esta película. Te pone a pensar muchas cosas, te pone a replantearte muchas cosas sobre la vida y realmente te pone a pensar, te pone a dudar, ríes, después dudas, después tienes miedo. Es una montaña de emociones y al menos así fue como yo lo sentí. Y creo que una de las partes más especiales para mí es que es necesario y es bello recordar, y esto lo digo con sumo respeto y suma empatía, el poder del cine a través de historias como esta. El hecho de que ahora la historia haya salido al público masivo, el hecho de que ahora puedas ver la película y conocer lo que realmente sucedió con esta atrocidad de evento, al menos para mí, y nuevamente repito, con sumo respeto y mucha empatía, digo, al menos siento que hay un poquito más de justicia, porque a través del cine, a través del poder que tiene el séptimo arte, se pudo comunicar la verdad, y al menos ya la sabemos. Toda esta historia de Killers of the Flower Moon son 3 horas y media en las que se te muestra la capacidad de la maldad a su núcleo más profundo, se te muestra la capacidad de maldad humana, se te muestra el deseo por más, el deseo de pasar por encima de tradiciones, de personas, de vidas, de familias, de pasar por encima de culturas enteras para obtener lo que en este momento William Hill necesitaba, según su mundo, conseguir. Se muestra elitismo, se muestra racismo, hay críticas religiosas, críticas políticas, críticas de la sociedad, críticas en general de todo lo que es la maldad en el ser humano. Y no me malentiendan, es muy fácil aplicar la enseñanza de esta película a los macroelementos de la vida, a decir el gobierno, la política, las cosas, la vida, el ayer, el mañana. Es muy fácil decir que todo esto aplique a lo macro, pero vamos a aplicarlo a lo micro, a las cosas sencillas de la vida. Vamos a aplicar esto a, oye, ¿sabes qué? Sé más amable, no pases por encima de los demás, piensa en lo que otro diría, piensa en qué haría otra persona, escucha a los demás, concéntrate en los pequeños detalles de la vida, ama de verdad. Creo que se puede aplicar algo tan monstruoso, algo tan grande, en cosas pequeñas de la vida que realmente te ponen a recapitular qué estás haciendo con tu tiempo aquí y cómo estás tratando a la gente que te rodea. Al final, esas cosas que pensamos que realmente importan, cuando nosotros nos vayamos, ya no van a estar. En fin, amigos, no quiero hacer más largo este video. Mis puntos adicionales es que Robert De Niro me pareció increíble como actor en esta película. Leonardo DiCaprio, no soy tan fan de su trabajo, pero aquí realmente demostró lo que sabe hacer como actor. Me gustó mucho la implementación de ellos dos, ya son viejos conocidos, así que el hecho de verlos juntos en pantalla una vez más, dirigidos por Martin Scorsese, fue increíble. Lily Gladstone lo hizo genial también. Creo que en general es una muy buena pieza cinematográfica. Como puntos negativos, definitivamente tengo que poner su simplificación, su optimización y por supuesto la duración en general, que creo que se pudo haber contado esta historia, tal vez recortando ciertos momentos, ciertos puntos del metraje, tal vez para simplificar la historia. A mí me gustó tal y como es, pero tal vez el hecho de, o el deseo de llegar a más gente y que más gente lo pueda consumir o digerir, pudo haber sido más viable, recortando, simplificando y optimizando. En fin, muchas gracias, amigos, por llegar al final de este video. Respeten, eso es lo que nos acaba de enseñar esta película. Respetemos lo ajeno, que respeten lo nuestro, valoremos lo que no conocemos y simplemente disfrutemos los pequeños momentos de la vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.